bueno, quizás sí son muchos, pero están muy bien dosificados a lo largo de toda la canción. Esto es demasiado, no puedo continuar escuchando. Muchas gracias por tu atención y por estar acá, pero yo abandono acá. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar a la cantante japonesa Kurana, si es que lo estoy pronunciando correctamente, con su interpretación de la canción Balalaika, que dice de la siguiente manera. Tranquilamente, ya con esta introducción podría calificar para aparecer en una playlist de música latinoamericana, por llamarlo de alguna manera. Después, cuando ingrese la percusión, vamos a ver si se confirma mi sospecha o no al respecto, pero esa guitarra es bastante particular y estamos en mi menor. Mira, le pegué de una. Ok, ahora vamos a ir sacando poquito a poquito los acordes, pero fíjate que arranca con una voz tremendamente aguda que ya le hemos escuchado en el otro análisis que tenemos en el canal sobre ella, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. De alguna forma me hace acordar a la cantante argentina Nicki Nicole, ¿no? Sobre todo por la impostación de la voz, pero siendo que es una cantante japonesa, también su voz me recuerda muchísimo a otra eximia cantante que hemos analizado mucho en el canal, que seguramente vos conocés, que se llama Ado, que si no viste los análisis que tenemos sobre ella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Lo que pasa en la introducción y en esta primera estrofa parece que es una secuencia. Mi menor, la menor, Re mayor, Sol mayor, Do mayor, Fa sostenido disminuido 7, Si mayor 7. Una hermosa progresión que veremos cómo continúa. Y también los altibajos de voz que tiene, muy característico también por lo menos en el ámbito del J-pop o del artcore en particular, aunque esta canción tiene cierta reminiscencia a reggaetón, si me permiten la expresión, sobre todo por la percusión, aunque claramente es una canción de J-pop, está hecha y derecha, la producción musical es tremenda. Si todavía no lo hiciste, ponete unos buenos auriculares o escuchalo tranquilamente con unos parlantes para poder disfrutar de todas las pequeñas minucias musicales que hay de fondo, todos los pequeños ear candies, los caramelitos para el oído que endulzan completamente nuestra escucha. Y también en esta suerte de puente, fíjate que tuvimos la introducción, donde estaba con su voz súper aguda, me parece que es una eximia cantante, y además sigue este mismo patrón, por lo menos a nivel estético o a nivel marketing musical, si se quiere, como lo hace Ado, en el que no le conocemos la cara a Kurana. Me han dicho que no se dice novelana, tal como se escribe, sino que se dice Kurana, porque Kurui o Kui creo que es 9 en japonés. Por favor, déjamelo aclarado debajo en los comentarios. Estoy haciendo lo más que puedo para recordar todas estas cuestiones, así que te pido disculpas si lo estoy pronunciando incorrectamente, pero fíjate cómo acá se desprende de las primeras dos estrofas que escuchamos y hace un puente seguramente para desembocar en el estribillo porque la onda de audio se agiganta. Después vamos a refrendar un poquito lo que hablamos sobre los acordes, pero parece que en esta sección, que plancha un poco, se tranquiliza, pareciera que hiciera mi menor, do y si mayor. Primero, sexto, quinto. Una progresión muy utilizada también en el mundo del J-pop. Tremendo estribillo. Fíjate que seguimos con la misma dinámica de lo que escuchábamos antes. Paradójicamente, para hacer una canción de J-pop, o por lo menos estilizada en términos de J-pop, todavía no ha habido grandes cambios con la progresión de acordes y vamos a ver si en algún momento modula. Recordemos que modular, que es algo de lo que hablamos mucho en este canal, es aquel procedimiento por el cual cambiamos de tono, nos vamos de una atmósfera sonora e ingresamos a otra. Por ejemplo, acá estamos en mi menor y podríamos modular a fa sostenido menor o a fa menor, que es un tipo de modulación muy utilizada en el J-pop, que es un semitono todo hacia arriba y es una modulación tremendamente lejana.
Fíjate que acá pasaron dos cosas muy interesantes. Primero, para salir del estribillo, la estructura es la siguiente: introducción, estrofa, estrofa, puente, estribillo doble. Hace dos veces el estribillo, pero en la última parte agrega una pequeña codeta, una pequeña coda, una cola al final del estribillo, que replica lo de la introducción con su voz tremendamente aguda, para luego desembocar en este pequeño, pero muy interesante pasaje musical, porque fíjate que está de alguna forma confirmando algo de lo que decíamos al principio, con esta onda medio centroamericana, que tiene medio salsera o reggaetonera de alguna forma, cuando hace... Sobre todo este cromatismo, muy típico en ritmos como la salsa o el merengue, que son muy difíciles de tocar, sobre todo en el piano, y que hacen que esto se decore tremendamente bien, seguramente para volver a una nueva estrofa. Y fíjate en esta parte cómo la voz va modificándose, cómo se empiezan a acrecentar o a abrir el panorama hacia izquierda y derecha para poder escuchar su voz al principio muy radial y luego muy definida, como lo hacemos desde el principio de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Nuevamente te recomiendo que por favor te pongas unos buenos auriculares para poder escuchar todas las pequeñas cosas que están ocurriendo. Recordemos que la progresión de acordes habíamos dicho que era una secuencia. ¿Por qué es una secuencia? Porque utiliza un mismo tipo de intervalo de distancia entre un acorde y el otro para poder construir toda la progresión, que le llamamos progresión popularmente a una secuencia de acordes, a una consecución de acordes. El primero es mi menor, que va a la menor. Ahí están a una distancia de cuarta hacia arriba, mi, fa, sol, la. Luego va al re mayor, que sube al sol mayor, también distancia de cuarta. Luego el do mayor, que va al fa menor 7 bemol 5 o fa sostenido disminuido 7, para terminar en el si mayor. Fíjate que hace 3 veces seguidas la secuencia y cierra con el acorde dominante de la tonalidad, que es el si mayor, para volver al mi menor. Algo que cierra completamente y que es además tremendamente orgánico y muy dulce para nuestros oídos. Me gusta muchísimo cómo está cantando Curana esta canción. Se me quedó pegado como le decía anteriormente. En esta sección me hace acordar muchísimo más a Nicki Nicole, por poner un ejemplo carismático y muy conocido, por lo menos de este lado del mundo, porque tiene como esta intersección entre música urbana contemporánea, entre algunos otros ritmos latinoamericanos y también un poco de percusión por momentos un poco cinematográfica e incluso propia de la música electrónica, con lo cual toda esta mezcolanza hace que resulte muy interesante esta escucha. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Esto es demasiado, no puedo continuar escuchando. Muchas gracias por tu atención y por estar acá, pero yo abandono acá. ¡No, God! Bueno, estamos en el último estribillo. Decidí volver porque ya queda poquito de la canción. No ha modulado en ningún momento, no ha cambiado de tonalidad. Seguimos en mi menor, pero no necesita más porque fíjate con cuán pocos elementos. Una guitarra, un poco de percusión, algunos sintes por detrás. Bueno, quizás sí son muchos, pero están muy bien dosificados a lo largo de toda la canción. ¿Y qué queremos decir con esto? Que no aparece todo junto, ni tampoco todo desgajado, separado, destruido, sino que los elementos van apareciendo, desapareciendo, intercalándose, combinándose y dándole espacio a los otros elementos musicales para que puedan construir esta maravillosa pieza muy bien interpretada por Curana. Esta es una gran pieza para bailar, pero también para pensar. ¿Por qué? Porque acá podemos ver cómo Curana está combinando por momentos letra en japonés, letra en inglés. No sé de qué va la canción. La balalaika es un instrumento tradicional, no recuerdo específicamente si de Rusia o de esos lares, ¿no? Como de Europa del Este se me hace. Que quizás la guitarra que estamos escuchando sea una balalaika directamente y no una guitarra, pero
parece que suena mucho a eso, y además el nombre de la canción tendría que dar alguna cuenta al respecto. Si vos sabés sobre qué trata la canción, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Estamos en el final de esta canción que se llama Balalaika, interpretada por Kurana. No, claramente es una guitarra, porque fíjate cómo está siendo tocada. La balalaika no suena de esta manera. Puede hacérsela sonar de alguna forma, pero es más para puntear que para hacer estos rasguidos tan funkeros por momentos. Y viste que también, como decíamos antes, cerca del final del estribillo aparece esa percusión de reminiscencia de música electrónica, o muy bien utilizada en el ámbito del artcore. Si te interesa que hagamos algún análisis de una pieza de artcore, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. La canción finaliza de la siguiente manera. Y terminó en mi menor. Excelente tonalidad, muy buena elección, tremenda producción musical. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Kurana en el canal. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.